Guillermo Andara fue presidente desde 1989, del 7 de mayo de ese año hasta 1994, mediante una alianza de partidos políticos de oposición por sus siglas ADOC, con el 71.2% de los votos contra el 28.4% del candidato del Partido Revolucionario Democrático, PRD, que estaba amparado bajo el dictador Manuel Antonio Noriega, quien se negó a reconocer su derrota y mandó a reprimir a Andara y al segundo vicepresidente electo, Guillermo Ford, cuando estos andaban en una caravana proclamando su triunfo. Esto, junto a la muerte de un soldado estadounidense por fuerzas de Panamá, fue la razón del gobierno estadounidense encabezado por George H. W. Bush para la invasión de Panamá por tropas del ejército de Estados Unidos en diciembre de 1989. El miércoles 20 de diciembre de 1989, mientras los estadounidenses bombardeaban distintos puntos de la capital panameña, Endara fue juramentado como presidente constitucional de Panamá en una ceremonia realizada dentro de una base militar de Estados Unidos, ubicada en la zona del Canal. En 1990 fue uno de los fundadores del Partido Arnulfista, pero años después se distanció del partido por diferencias de opinión con la presidenta del partido, Mireya Moscoso. Durante su gobierno mejoró la situación económica del país, ya que en 1990 el Producto Interno Bruto cayó un 7.5% debido a la crisis económica que dejó la dictadura militar. Durante 1992 el PIB creció un 8%. También restableció las instituciones democráticas, impulsó la reforma constitucional que creó la Autoridad del Canal de Panamá y creó la Autoridad de la Región Interoceánica. En 1994 le sucedió el gobierno al candidato del PRD, Ernesto Pérez Valladares. Ernesto Pérez Valladares, quien fue presidente desde 1994 hasta 1999. Su gobierno se caracterizó por las políticas de libre mercado que incluyen la modernización del país con la entrada de Panamá en la Organización Mundial de Comercio, OMC, en 1997. Es importante el desarrollo de la infraestructura del país bajo su mandato, con la ampliación de la carretera interamericana y la construcción de modernos corredores que bordan la capital panameña. Desde los inicios de su administración, Pérez Valladares planteó un gobierno de concentración nacional y sometió a consideración de la ciudadanía su plan de reformas políticas, denominado Políticas Públicas para el Desarrollo Integral. Desarrollo social con eficiencia económica, basado en una economía competitiva y de mercado orientada hacia afuera para lograr una inserción racional dentro de la economía mundial y acorde con la globalización. Promovió importantes reformas, las cuales le ganaron la enemistad de algunos sectores y el aplauso de otros, pese a que muchos lo consideran como una persona de carácter fuerte. Le dio honorabilidad a la presidencia y su gobierno se caracterizó por tener un norte definido. A finales de su administración, el gobierno norteamericano le prohibió la entrada a los Estados Unidos por supuestos actos de corrupción en la trata de seres humanos. A pesar de la insistencia de Valladares, Estados Unidos nunca aportó pruebas que confirmen esta acusación, al igual que sus homólogos en Perú, Argentina y Brasil, trató por la vía constitucional de buscar la reelección inmediata mediante un referendo popular en 1998, donde el pueblo panameño decidió, como ha sido su tradición, limitar esta posibilidad con 2/3 de los votos en contra, sin prejuicio de Estado en el poder. Cuando se convocó la consulta, 1/3 del electorado favoreció su propuesta. Mireya Moscoso tuvo la presidencia en 1999 hasta el 2004. Ganó las elecciones el domingo 2 de mayo de 1999 con 42% de los votos. Durante los primeros años de su gestión tuvo que enfrentar una fuerte desaceleración económica promovida por el retiro de la población residente en la zona del Canal de Panamá en cumplimiento con los tratados Torrijos-Carter. La mandataria dirigió su objetivo a atender asuntos rurales, enfocó el trabajo del Fondo de Inversión Social en la construcción de caminos de administración
pozos rurales, la creación de granjas de producción autosostenibles y electrificación comunitaria. Su gobierno logró una buena comunicación con los gremios de educadores, con los cuales pactó un acuerdo para modernizar el sistema educativo. Construyó un nuevo museo en la capital destinando a la niñez y a viaductos vehiculares como los de la Avenida 3 de Noviembre, Avenida de los Mártires, Avenida Balboa y la Avenida Luis F. Clemente. Reconstruyó y equipó el Hospital Santo Tomás, principal centro de atención de salud pública en el país y obra insigne de su administración, además del Hospital José Domingo de Valdía, un moderno hospital en la provincia de Chiriquí. En este periodo presidencial le tocó celebrar uno de los acontecimientos más grandes de la historia reciente del país, la entrega total de la soberanía del Canal de Panamá, según lo estipulado en los tratados Torrijos-Carter. Moscoso, junto a Jimmy Carter, fueron los protagonistas del acto celebratorio al mediodía del 31 de diciembre de 1999. Su gobierno transformó el sistema administrativo de varias instituciones públicas, modernizándolas y poniéndolas a la vanguardia del siglo XXI. La más importante de todas fue la del Aeropuerto Internacional de Tucumán, que pasó a convertirse en una sociedad anónima de capital 100% del Estado. Su administración desarrolló un plan de reforma fiscal que enfocó la tributación en el consumo. Por primera vez en Panamá, los artículos considerados de lujo como yates, vehículos de alta gama y otros productos de ese tipo fueron gravados con la tasa adicional del 5% existente al momento. A poco tiempo de finalizar su periodo presidencial, inauguró el segundo puente sobre el Canal de Panamá, puente centenario. Sin embargo, fue muy cuestionado que lo inaugurara antes de que la obra estuviera concluida. Durante sus 5 años de gestión realizó inversiones públicas por $5.000 millones, fondos dirigidos principalmente a programas sociales y rurales para ofrecer mejor calidad de vida a la población interior del país. 6 días antes de terminar su mandato, generó un gran escándalo internacional cuando, siguiendo orientaciones de la misión diplomática norteamericana en Panamá, indultó a los terroristas Luis Posada Carriles, Gaspar Jiménez y Pedro Ramón y Guillermo Novo Sampol, capturados al intentar asesinar a Fidel Castro durante su visita a Panamá en la cumbre iberoamericana en este país. Esta acción llevó a Cuba y Venezuela a romper relaciones diplomáticas con Panamá. Facciones de la disidencia cubana radicados en Miami aparentemente le agradecieron el indulto a los confesos terroristas anticubanos arrestados en Panamá. Martín Torrijos Espino tuvo la presidencia del 2004-2009. Torrijos asumió la presidencia de la nación bajo una serie de tensiones internacionales con los gobiernos de Venezuela y Cuba, producto de un indulto otorgado a escasos días de concluir el mandato de la presidenta Moscoso, a Luis Posada Carriles y otros 5 anticastrenses en agosto de 2004. Ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas, ya que Carriles era requerido por la justicia de Cuba y Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Torrijos normaliza las relaciones diplomáticas con ambas naciones. El gobierno de Torrijos convocó a un diálogo nacional a las fuerzas sociales y laborales del país para consensuar una salida negociada a la seguridad social y su principal institución, la Caja de Seguro Social. Se concretó en la Ley 51 del 2005 con acuerdos que sentaron las bases para el sostenimiento del sistema, evitándose la bancarrota de la Caja del Seguro Social. Se creó un nuevo modelo de pensiones que para las nuevas generaciones tiene 2 componentes, uno de beneficios definidos y otro de ahorro personal, dándole un margen de libertad al afiliado para elegir el momento en el cual decide pensionarse, y se mantuvo el carácter público y solidario de la Caja de Seguro Social, con un aumento de números de cotizantes activos a prácticamente 920.000 personas. El plan de gobierno tenía como metas prioritarias hacerle frente al desempleo y a la pobreza externa. En estos sectores, el presidente logró avances sustanciales. Disminuye el desempleo y crea un sistema de subsidios para personas de pobreza extrema. Esto conllevó al desarrollo de instrumentos operativos de focalización de la inversión y la creación de mecanismos tales como PRODEC, PROINLO, PRODEM. También se utilizaron como estrategias para las políticas sociales, mecanismos consultivos de participación ciudadana y la reorganización institucional y creación de nuevas instituciones como el MIDES, el MIBI, el INADE, el SENACID, el SENADIS, el SENAPAN, entre otros. Muy especialmente, llevó adelante el programa de Red de Oportunidades,
donde el 96% de los hogares en pobreza extrema quedaron bajo la cobertura de la red. En ese periodo abarcó 73.338 hogares en 609 corregimientos del país. Otros programas de innovación fueron, por ejemplo, Panamá Compra, Panamá Emprende, Panamá Tramita, Conéctate al Conocimiento, consultas en el Registro Público de Panamá por Internet, Gaceta Oficial Digital, Sistema Legisdata. Las reformas más importantes fueron reforma fiscal, reforma del sistema de seguridad social, reforma del sistema bancario, reforma del régimen aduanero, reforma del régimen migratorio, reforma del sector turismo, reforma del régimen de contrataciones públicas y reformas profundas en el tema de seguridad. Asimismo, el canal en manos panameñas es administrado durante su periodo con altos grados de eficiencia y logró crear las condiciones para llevar adelante los trabajos de ampliación del Canal de Panamá, sometiendo a una consulta popular que fue respaldada por 8 de cada 10 panameños. Durante su mandato se hizo una votación popular para cerciorarse de que el pueblo panameño estaba de acuerdo con la ampliación del Canal de Panamá. Las obras culminaron el año 2016, segundo año de gobierno de Juan Carlos Varela. Ricardo Martinelli gobernó del 2009 hasta el 2014. En 2010, la administración de Martinelli planeó invertir $20 millones durante la presidencia, enfocados en la infraestructura para mejorar el rol de Panamá como un puerto logístico, y fortaleció la inversión extranjera. El plan gubernamental incluyó grandes inversiones en caminos, hospitales, drenajes, escuelas y el Metro de Panamá, obra insignia que fue inaugurado en abril del 2014. Fitch Group lo llamó un plan de inversión pública ambicioso, parte del ciclo altamente favorable de inversión en Panamá. En cuanto a la inversión extranjera, el gobierno de Martinelli facilitó procesos de residencia temporal hasta por 10 años a extranjeros a través del programa Crisol de Razas, donde se inscribieron 48.632 extranjeros, en su mayoría colombianos, nicaragüenses, dominicanos y venezolanos. Durante la gestión de Martinelli, la inversión extranjera directa aumentó casi un 300%, de $1.259.000 millones en 2009 a $4.651.000 millones en 2013. Entre los años 2009 y 2014 gastó unos $285 millones en consultoría como pretexto para proyectar una imagen que suavizara la crisis financiera entre julio de 2009 y julio de 2014. En investigaciones sobre casos de coimas durante su mandato, la Fiscalía indicó que ha aprehendido entre 2015 y 2018 dinero y bienes por valor de $397.7 millones relacionados con los distintos casos de corrupción durante el régimen de Martinelli, entre los que se destacan grandes tramas como los sobornos de la multinacional Odebrecht o los de Blue Apple. La Fiscalía panameña ha abierto investigaciones a un total de 1.656 personas por distintos casos de corrupción ocurridos durante el régimen de Ricardo Martinelli, quien se encuentra detenido provisionalmente por una trama de escuchas ilegales. En 2013 fue involucrado en un escándalo de la casa de valores Financial Pacific. Se le relaciona junto a uno de sus hijos en una presunta cuenta secreta, High Spirit, que les permitió obtener información bursátil privilegiada en el sector minero. Martinelli tuvo altos índices de popularidad durante su mandato, que llegaron a alcanzar más del 90%, el más alto en el continente americano en su momento. En 2014, al finalizar su mandato, su índice de aprobación aún era de más de 65%. Juan Carlos Varela, quien obtuvo la presidencia del 2014 a 2019. Durante la presidencia de Juan Carlos Varela, Panamá intentó salir de la lista negra de paraísos fiscales de la Unión Europea. En enero de 2018, Panamá consiguió, al igual que otros 7 países, que el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros de la Unión Europea, conocido por sus siglas en inglés como ECOFIN, salir de la lista negra de paraísos fiscales con la condición de que todas las promesas sobre política y fiscalidad se cumpliesen bajo un régimen de revisión continua que el Consejo llevaría a cabo. Al año siguiente, la Unión Europea consideró que la República Ismeña no había cumplido con los suficientes compromisos
y volvió a incluir al país en la lista negra de paraísos fiscales. Laurentino Cortizo gobernó desde el 1 de julio de 2019 al 30 de junio de 2004. Sus primeras medidas están centradas en reformas de carácter económico y propuestas de reformas a la Constitución de Panamá. El gobierno de Cortizo anunció en comunicados de prensa el lanzamiento del Pacto del Bicentenario, cerrando brechas contra la desigualdad y la pobreza, que comenzó el 26 de noviembre de 2020. Su finalidad es lograr acuerdos nacionales en materia de salud, educación, seguridad social, seguridad económica y servicios básicos para fundamentar las bases con miras a desarrollar una mejor nación. Durante su presidencia, sancionó la ley del Plan Colmena, que busca reducir la pobreza y desigualdad en los 300 corregimientos más vulnerables de Panamá. Esta ley establece un marco regulatorio para coordinar esfuerzos gubernamentales en salud, educación, nutrición y desarrollo productivo. Elevada de un decreto a ley, asegura la sostenibilidad de los programas de desarrollo integral y se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, destacándose como un pilar fundamental para el desarrollo social y económico del país. Su presidencia se caracterizó por escándalos relacionados con el derroche de fondos públicos y posibles actos de corrupción. La mayoría de los casos se derivaron de programas sociales promovidos por su gobierno. Las anomalías estaban presentes en cada uno de los programas. Algunos causados por el clientelismo y amiguismo político. Por ejemplo, la entrega de vale digital, bolsas de comidas y los auxilios económicos. José Raúl Mulino asumió la presidencia de Panamá el 1 de julio de 2024, tras ser postulado como sustituto del expresidente Ricardo Martinelli, inhabilitado por una condena judicial. Su gobierno ha estado muy vinculado a la figura de Martinelli, lo que ha generado tanto respaldo como crítica. Entre los hechos destacados hasta ahora tenemos la relación con Ricardo Martinelli. Mulino ha defendido públicamente a Martinelli, incluso ha visitado la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde Martinelli se refugió para evitar ser arrestado. Hay tensión institucional por esta situación, ya que Martinelli sigue condenado y asilado mientras el gobierno actual mantiene cercanía con él. Gestión económica. Se ha enfocado en atraer inversión extranjera y en mantener el crecimiento económico, aunque enfrenta desafíos por la deuda pública y el déficit fiscal. Anunció planes para modernizar la infraestructura y reactivar el sector logístico y de transporte. En el Canal de Panamá y la crisis hídrica tenemos que la escasez del agua ha afectado el funcionamiento del Canal de Panamá, reduciendo la cantidad de tránsitos diarios. Mulino ha prometido medidas para resolver este problema, incluyendo inversiones en infraestructura hídrica y posibles nuevas fuentes de agua. En temas de seguridad y justicia, vemos que ha promovido una mano dura contra el crimen organizado, especialmente en respuesta al aumento de homicidios y actividades de narcotráfico. Su política de seguridad ha generado opiniones divididas. Algunos la ven como necesaria, otros como una amenaza a derechos. En temas de educación y salud, aún no se han implementado reformas profundas, pero se han anunciado diagnósticos y planes de mejora, especialmente para infraestructura escolar y atención primaria de salud. En política exterior, la relación con Nicaragua es tensa por el asilo de Martinelli. Busca reforzar lazos con Estados Unidos, China y países latinoamericanos, en especial para atraer inversiones y cooperación técnica.